Bienvenidos a la materia Gestión Financiera. Haremos una breve presentación en la cual consideraremos algunos conceptos fundamentales en torno a los cuales gira la materia. Es importante, de manera inicial, hacer una pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene de la materia? Dicho esto, es importante puntualizar que las áreas de acción y el objeto de estudio se basan principalmente en tres pilares. El pilar número 1, la regulación bancaria. El pilar número 2, la gestión de crédito y las cobranzas. Y finalmente, la administración de tesorería. A lo largo de la materia, iremos desarrollando cada uno de estos pilares, constituidos como la base fundamental sobre la cual se desarrollan las entidades financieras. Cuando nosotros hablamos de regulación bancaria, estamos hablando de un tipo de normativización sobre las cuales se emiten directrices y normas que supeditan el trabajo realizado por las entidades de intermediación financiera. La regulación bancaria nacional está establecida a partir de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. No obstante, en Bolivia consideramos adicionalmente las recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de gestión de crédito y cobranzas, estamos hablando de la gestión del activo más importante y más riesgoso que manejan las entidades de intermediación financiera. Es importante aclarar que la actividad de intermediación financiera en Bolivia solamente es realizada por entidades que cuentan con la licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Este pilar pretende desarrollar en detalle cuáles son los lineamientos sobre los cuales trabajamos en la otorgación de créditos. Por otro lado, es importante considerar que si nosotros trabajamos con crédito, de alguna manera arriesgamos el activo más importante de la institución, entonces debemos de complementar con el área de las cobranzas. Finalmente, debemos considerar la administración de tesorería o la manera en que gestionamos la liquidez dentro de las entidades financieras. Es importante aclarar que cuando hablamos de gestión financiera o hablamos de finanzas, estamos hablando de esa actividad que justamente se encarga de hacer un estudio de la manera en que las entidades obtienen los recursos y la manera en que los canalizan a través de los créditos de diferentes tipos. Por otro lado, es bueno que nosotros abundemos respecto a la normativa que atinge a esta materia. Haremos una revisión de los acuerdos de Basilea 1, 2, 3 para establecer algunos estándares o lineamientos sobre las cuales las entidades financieras deben desenvolverse. Por otro lado, haremos referencia a la Ley de Servicios Financieros 393. Haremos un análisis enfocado principalmente al activo más riesgoso, la cartera de créditos, pero también abundaremos en el análisis y la aplicación de casos prácticos. Finalmente, es importante asumir que la normativa que emite la Autoridad de Supervisión está contenida en un documento denominado Recopilación de Normas para Servicios Financieros. A partir de este documento haremos un análisis de la normativa vigente y aplicaremos de manera práctica las circulares emitidas
a manera de actualización. Estos documentos son la base que nos facilitan la comprensión de los conceptos sobre los cuales aplicaremos un estudio de casos. Primero, lo primero. Si vamos a iniciar esta materia, es importante recordar qué es el crédito. Y el crédito que viene o proviene del latín creditum o cosa confiada, es el activo que refiere principalmente a un monto otorgado a una unidad socioeconómica, sin establecer de manera inicial las características que cada uno de los tipos de crédito están establecidos en la normativa vigente. Es importante aclarar que el crédito se constituye en el activo más importante de la organización. Si nosotros hablamos de crédito, es importante que hagamos una puntualización de lo que significa el riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito no es otra cosa más que la posibilidad de que el crédito otorgado por la entidad no se devuelva. Dicho en otras palabras, es la probabilidad de que un deudor incumpla con sus pagos en la totalidad o en una parte. Por otro lado, es importante que nosotros hablemos de lo que es el fondeo de crédito. Cuando hablamos del fondeo de crédito, estamos hablando de la captación de los recursos destinados principalmente a la colocación. Y estos recursos los obtenemos a través de los productos pasivos ofrecidos en la entidad, dados a través de cajas de ahorro en dólares y en bolivianos, o los depósitos a plazo fijo con los diferentes plazos otorgados de manera uniforme a partir de la normativa vigente. Es importante considerar que el fondeo es la manera en que las instituciones consiguen los fondos o recursos económicos para colocarlos en ese activo en la cartera de créditos. Al desarrollar la materia, también hablaremos de lo que involucran las responsabilidades de las entidades de intermediación financiera. Es importante aclarar que las entidades de intermediación, a partir de esa actividad regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, tienen la mayor responsabilidad con los depositantes, ya sean personas naturales o jurídicas que confían sus ahorros a manera de inversiones en periodos cortos o medianos, con el fin de fondear las actividades de colocación de las entidades. Por otro lado, las entidades de intermediación tienen una responsabilidad con sus acreedores, es decir, con las entidades o empresas que sostienen o que permiten que las entidades de intermediación funcionen. Estos acreedores estarán dados por el servicio de transporte de valores, el servicio de conexión al Internet o el servicio al cual accede una red de cajeros automáticos a nivel nacional. Entonces, los acreedores son una responsabilidad considerada por las entidades de intermediación. Finalmente, las entidades de intermediación tienen una responsabilidad con sus accionistas. No olvidemos que la mayor parte de las entidades bancarias corresponden a capitales privados. Entonces, la responsabilidad de la entidad estará dada por disminuir el riesgo al gestionar este activo, que es el más importante y más riesgoso, de manera de obtener o de conseguir la sostenibilidad y ofrecer rentabilidad y crecimiento en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué sucedería si las
entidades de intermediación financiera no actuaran con responsabilidad? Bueno, si las entidades de intermediación no actuaran con responsabilidad, no podríamos nosotros tener un control respecto a lo que es la colocación de recursos. Entonces es tan importante considerar estos aspectos iniciales de manera de que la entidad desarrolle de manera paulatina la actividad para la cual está orientada. Por otro lado, es importante que hagamos una referencia respecto a lo que es el riesgo. Y el riesgo es la posibilidad de pérdida, fracaso o daño, es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. En este caso, hablamos de que la actividad de intermediación financiera es una actividad intrínsecamente riesgosa. Significa que el riesgo es parte de sus actividades diarias. Cuando nosotros hacemos una referencia de las entidades de intermediación financiera, hablamos de lo que es la presión. Entonces haremos una relación respecto a lo que involucra presionar versus motivar. No olvidemos que todas las entidades de intermediación financiera se rigen bajo la definición de metas y objetivos que deben ser alcanzados por la fuerza comercial. Esta consecución de objetivos involucra responsabilidad, por lo tanto, genera presión. ¿Cómo presionamos a nuestros equipos teniéndolos motivados? Será una interrogante que más adelante absolveremos. Finalmente, queremos hacer una analogía. Cuando hablamos del activo más riesgoso, hablamos que los oficiales de crédito, que son los gestores del crédito, toman decisiones y estas decisiones es evidente que las realizan en base o con base o sustento técnico de un análisis crediticio. Entonces hacemos la siguiente analogía. Somos oficiales de crédito no videntes. Respecto a somos oficiales de crédito no videntes. Con esta analogía queremos simplemente, en primera instancia, mencionar de que nosotros no somos videntes, no predecimos el futuro, pero como oficiales o gestores del crédito podemos minimizar los riesgos. Y para esto tenemos un capítulo especial para hacer un seguimiento a lo que involucra la colocación de crédito. Por otro lado, somos oficiales de crédito no videntes. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esto involucra que en muchos casos los oficiales no actuamos con responsabilidad. Entonces, no vemos la real situación financiera de los solicitantes de crédito y simplemente vemos una parte sobre la cual tomamos alguna decisión. Reitero, si bien nosotros no podemos predecir el futuro, es importante que tomemos en cuenta los detalles sobre los cuales vamos a otorgar el activo más riesgoso para las entidades financieras. Bueno, muchas gracias, quedamos hasta este punto y nos vemos la siguiente sesión. Gracias.